Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Aquí estamos nuevamente para que juntos analicemos algunas áreas de lo que tiene que ver con el devenir del día de hoy a través de la palabra de Dios. Tengo un tema para esta tarde, espero tratarlo por lo menos en dos secciones, esta y la próxima, ¿verdad? Sobre algo que se ha hecho común en los últimos años. Para los que ya tenemos algunos años no fue un problema para nosotros. Pero en estos tiempos se está manejando de una manera muy común en medio de todas las cosas, por todas partes. Usted que tiene un celular y que de una forma u otra sigue un grupo, sigue a unos que otros, hay un término que se ha hecho muy común que se llama influencer. Hay influencers de toda la naturaleza, hay influencers muy buenos, otros de otra manera. Y yo quiero que en estos estudios analicemos un poco sobre eso, sobre los verdaderos influencers que hoy tenemos. En su gran mayoría son gente que tiene una posición económica bastante holgada, algunos ni siquiera tienen la moral como para aconsejar. La gente ya no lee la prensa, la gente ve a través de las redes los comentarios que hacen los influencers y lo dan por hecho, aunque sea un fake news, como se llama ahora, una falsa información. Los influencers han ganado un gran espacio en medio de todo. Ya los periódicos no se venden. Es más, los periodistas no llegan a ser influencers porque un periodista está obligado a revelar su fuente a la hora de una investigación. Un influencer no lo soltó y lo dijo y ahí quedó. Entonces, por eso vamos a analizarlo un poco desde el punto de vista bíblico. Es bueno que aclarar que no estoy en contra de estas cosas. Estoy simplemente usando este medio para dar una explicación desde el punto de vista cristiano. Un influencer, ¿verdad? Para él lo más importante, los influencers más famosos de hoy son los resultados como la cantidad de seguidores, el número de visualizaciones, la cantidad de likes o me gusta y los comentarios que se dan sobre lo que publican, ¿verdad? Los influencers que conocemos, vemos, escuchamos y seguimos generan admiración en sus seguidores porque parecen ser expertos en algún tema, o sea, en maquillaje, videojuegos y muchos temas sobre los cuales tratan, porque lleva un estilo de vida que parece ser todo lo que hemos soñado los que de una forma u otra seguimos a estas personas. Aunque parezca ser una profesión nueva y algo que está de moda, los influencers han existido siempre. En las escrituras encontramos verdaderos influencers, jóvenes de carácter que impresionan por su valentía y logros en medio de circunstancias difíciles. Por eso iniciaremos entonces un estudio para tratar 5 de ellos a través de la palabra de Dios, que me parece que es interesante nosotros podamos analizar. Miren, la palabra influencia significa eso, alguien que influencia sobre la vida de otro a tal punto que se hace seguidor de aquel que emite esas opiniones. Y se nos olvida que nosotros como cristianos, como gente que amamos al Señor, no debemos esconder nuestra luz que somos en Cristo, ¿verdad? Sino que debemos vencer la pena y el temor, atreviéndonos a predicar y compartir el mensaje de salvación, que debemos ser ejemplo de cómo vivir como hijos de Dios, siguiendo sus mandamientos y su voluntad, siendo ejemplos en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Y sobre ellos estaremos hablando de una serie de hombres que a través de la palabra conseguimos cómo influyeron en la vida nuestra. Nosotros debemos mostrar el amor de Jesús, amándonos los unos a los otros y aún a nuestros enemigos. Debemos ser sinceros, humildes, no hacer las cosas por apariencia, ni hacer las cosas por la fama o el dinero o la vanidad, como es el caso de la mayoría de estas personas. Sí, debemos usar las plataformas para transmitir valores positivos, como la alegría, la paz, la bondad, la generosidad, la gratitud y la esperanza. Hay tantas cosas más que pudiéramos decir con relación a esto, ¿verdad? No podemos hacer esto solos en medio de todas las cosas. Necesitamos la ayuda de Dios, que es la fuente de toda inspiración, ¿verdad? Por lo demás necesitamos la compañía del Espíritu Santo, que es el consolador, el maestro y el amigo. Ahí está, a través de la palabra del Señor, lo que nosotros podemos conseguir. Y puedo citarte en esta hora a alguien que de verdad causó un verdadero impacto, alguien llamado Daniel, porque los influencers en su gran mayoría presentan una imagen de gente que tiene una bonita cara, una buena imagen, y eso impresiona a aquellos que están mirándolo, bien sea una mujer o sea un hombre. Eso es una de las características más importantes que esas personas tienen. Si me voy al libro de Daniel, me consigo un grupo de jóvenes, entre ellos Daniel, que fueron tomados prisioneros del pueblo hebreo cuando fueron tomados por los babilonios.
tenían aquel perfil, venían de una familia noble, venían de ser muchachos preparados, venía de gente que tenía una formación por lo demás interesante. Entonces, en eso tenemos que conocer lo que la palabra de Dios dice allá en 1 de Samuel capítulo 16, cuando dice, pues Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia externa, pero Dios el corazón. Ahí está, Dios conoce nuestra condición. No tengo que presentar una imagen que me haga bonito, aceptable delante de los demás, sino la opinión que Dios ya tiene acerca de mí. Pero si voy a desglosar un poquito más la palabra, ¿qué es un influencer? Un influencer es un líder, alguien que gracias a sus talentos, estilo de vida, creencias, fama, etc., tiene la capacidad de influir en las opiniones, gustos, pensamientos, comportamientos y decisiones de otras personas, especialmente a través de las redes. Lo de las redes, en estos momentos, el internet, como también se le conoce, ha sido más frecuente ahora. Hace 30 años atrás no teníamos estas cosas. Hoy cada quien carga un teléfono de alta gama, puede comunicarse, puede escuchar y usted lee cualquier cosa que le envíe. Entonces esto fue tomado muy en cuenta para mandar mensajes a otros a través de las distintas opciones que hay, donde existe el WhatsApp, el Twitter, el TikTok, todo esto está por allí para que nosotros vayamos de una forma u otra llegando hasta otro. Yo lo confieso, yo lo usé, lo he usado mucho. Cuando la época de la pandemia no podíamos salir de las casas, teníamos que llegar a los hermanos a la iglesia y a través de este medio mandaba los mensajes, estaba en contacto con todos ellos. Miren, un influencer cristiano es alguien que usa su talento, su fe, su carisma, su creatividad y su plataforma para dar a conocer a Jesús, su mensaje y su amor, para animar a otros a seguirlo y a vivir como Él. Si me voy a la palabra de Dios en esta historia, Daniel, siendo un joven, llega junto con sus mejores amigos a un gran imperio, el imperio babilonio, ¿verdad? Una ciudad increíble, nunca imaginada, con todos los atractivos para que cualquier joven pueda quedar atrapado y deslumbrado. Allí estaba este muchacho. La diferencia estaba en que él ya había sido formado en los preceptos de la palabra de Dios, como dice allá la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y estando allí, ellos fueron escogidos por el Estado Mayor de aquel imperio para formar parte de lo que sería alguien que ellos querían adoctrinar y ganarlos en medio de todas las cosas. Y comenzaron a tratarlos desde la comida, la vivienda donde estaban, para instruirlos en esa forma. Daniel, un hombre conocedor de la palabra de Dios, se da cuenta que la comida que le ofrecían era primera ofrecida a los dioses. Y él sabía a través de la palabra que eso no le agradaba a Dios. Y decidió correr el riesgo junto con los suyos. A lo mejor eran otros más, pero por lo menos la Biblia me habla de él y 3 más, Sadrach, Mesach y Abednego, aparte de Daniel, que lo tenemos allí. Entonces, hermano, cuando estas cosas se dan, este hombre toma una decisión y le dice a la persona que los cuida, mire, no nos deje esa comida, no estamos dispuestos a comerla. Hay cuantos manjares que el diablo nos ofrece todos los días, a los cuales nosotros tendríamos que decir que no. Estoy hablando no solamente de que te ofrezcan un plato de comida, estoy hablando de aquellas ofertas tentadoras, métete en este negocio, haz aquello, haz lo otro, cualquiera que sea, con tal de ganar el dinero. Daniel podía vivir tranquilo, sin meterse en mayores problemas estando allí, pero decidieron no hacerlo y hace un trato con aquel hombre que los cuidaba. Mira, si durante tantos días tú te das cuenta que estamos más flacos, más débiles que los demás, tendremos que tomar entonces lo que tú nos estás dando. Pero como él sabía que su Dios era fiel, como Dios ha prometido estar con nosotros todos los días, él se atrevió a hacer aquel pacto. Y lo hizo. Y la Biblia dice que Dios los honró. Ya al final del tiempo que habían establecido, eran superiores a los otros en cuanto a la formación que tenían. Su prueba, aquí su primera prueba de carácter, tiene que ver con su identidad y su fe. A pesar de que debe aceptar la comida sacrificada a los ídolos, Daniel estaba decidido, como dice el capítulo 1, versículo 8, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y vinos dados por el rey. Interesante que este hombre decidió no contaminarse. Hay tantas cosas que nos pueden contaminar ahora, hay tantas cosas que nos van a hundir, mis hermanos, en distintas circunstancias, cualquiera que sea, usted puede ser contaminado por lo que el mundo le está dando. Esta fue la primera acción de Daniel, por lo que lo llevó a tener seguidores posteriormente, cuando este hombre se da cuenta de lo que podía pasarle y los otros se dieron cuenta de la victoria que había. Y conseguimos en el libro de Daniel varias experiencias. Los jóvenes cuando son lanzados al horno de fuego, él cuando es lanzado al foso de los leones,
su fe en Dios era tan y tan importante que todavía cientos y miles de años después de aquella época seguimos amando a aquel Dios que Daniel en aquel momento nos presenta a través de la palabra de Dios. Y hermanos, un verdadero influencer es mucho más que la apariencia. Interesante, que tiene que ver con nuestra conducta cada vez y con la que tenemos buenas decisiones y seamos obedientes a la palabra de Dios. No tuvo que ver con que era un muchacho simpático, un muchacho bien visto ante los ojos de los otros. Consistía en que él decidió en ser alguien que iba a amar a Dios. También me consigo a otro de los personajes de los cuales aprendemos mucho, llamado David. En este momento, David sería lo que se conoce en medio de los últimos términos, un rockstar. Un hombre que podía pararse a una tribuna, agarrar una guitarra, tener una figura como muchos se le imaginan y ganar grandes posibilidades en medio de todo esto, ¿verdad? Por lo demás, la Biblia dice en el Salmo 150, lo escribe el mismo David: alaben su nombre con danza, con panderos y arpa, a él canten. Ese es David que está escribiendo, ¿verdad? Y también dice el Salmo 51, 17, para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad y humildad se arrepiente. Mis hermanos, es bueno que sepamos que el arte y especialmente la música es uno de los más grandes canales de influencia en nuestros días. Siempre ha sido así. Hoy marcan la pauta estos grandes músicos que logran llenar estadios, que tienen un estilo de vida que muchos de nuestros jóvenes quisieran tener y se van detrás de ellos y ellos se jactan de tener millones de seguidores en medio de todas las cosas. David tenía las características, un excelente músico, tocaba el arpa, pero muy humilde. Su papá lo tenía cuidando las ovejas allá en el campo, no le daba el valor que quizás él tenía. Por eso cuando el sacerdote va en busca de lo que sería el nuevo rey del pueblo hebreo, llega a su casa dirigido por Dios y le dice: muéstrame a tus hijos, porque en medio de uno de ellos está el rey. Y él trajo a los mejores, los que tenían el mejor impacto eran militares, tenían, imagínense, la mejor imagen, y uno por uno fueron pasando hasta que les dijo: esto no, aquí no está. Dios le decía que no, porque él miraba la cara, a lo mejor le parecía que sí era una buena persona, pero Dios le dice: no mires a la cara, yo miro el corazón. Dios conocía las cosas como eran. Y ya al final el padre, quizás un poquito desorientado, pero no puede ser, estos son los hijos míos. Hasta que se acuerde: pero tengo uno más, está en el campo cuidando unas ovejas que tengo allá. Pero no creo que ese sea. A veces somos despreciados en medio de todas las cosas. Y Samuel le dice: mándalo a buscar, aquí no va a comer nadie hasta que ese muchacho no llegue. David escribe el Salmo 23 porque cuando le tocaba ya comer, ya todo el mundo había comido, quizás le dejaban las sobras. Por eso el Salmo 23 dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y lo mandan a buscar y él llega todo desorientado. ¿Qué pasó? Mira, tuve que dejar las ovejas solas, ¿qué sucedió? Y el profeta, este es el hombre, no lo podía entender. Dios actúa así. Mi hermano, Dios cuando tiene un plan para nosotros, lo vamos a descubrir. Y una de las cosas más interesantes en la vida de David como influencer fue su humildad, ¿verdad? Y la pasión que lo llevaron a amar a Dios en medio de todas las cosas, como nosotros podemos conocerlo a Él. Y más allá de la fama, el hombre continuaba amando a Dios. Aunque no tenía una guitarra eléctrica o un escenario gigante, su música resonaba en los corazones de las personas, hasta el punto de que fue llamado por el rey Saúl para que cuando él tuviera aquellos ataques del enemigo que casi lo volvían loco, David tocaba y aquellos demonios lo dejaban estar tranquilo. Mire, más allá de un talento, desde pequeño David amaba la música. Cuando cuidaba las ovejas en los campos, allí él amaba a Dios preparando su música y tenemos los mejores cantos. No solamente hablaba de sus experiencias, como hablan los grandes músicos en este momento, en sus canciones, lo que logran presentar, hablaba también de sus flaquezas y debilidades. Y conseguimos salmos como el 51, que habla de aquellas cosas que le tocó vivir a aquel hombre. Mire, más que la fama, David no quería ser famoso solo por ser famoso. Él quería influir positivamente en las personas. Sus canciones no eran solo para él, eran para todos. Escribió los salmos, hermosas letras que expresaban su amor y confianza en Dios y también su esperanza en Él. La sinceridad de David, a diferencia de algunos influencers de hoy, David no escondía sus errores. Uno de los salmos confesó sus pecados y pidió perdón a Dios. Él no quería parecer perfecto, pero su corazón y sinceridad lo hacían especial. La humildad de este hombre alabando a Dios
No se trataba de ser famoso en Instagram o en grabar muchos discos, se trataba de dar gloria a Dios. David sabía que la verdadera grandeza venía de servir a Dios y a los demás. David no era solo un músico, era un joven influencer con un corazón auténtico. Su música trascendió en tiempo y sigue inspirando a millones de personas. Así que al igual que David, usemos nuestros talentos para influir positivamente y alabar a Dios. Tengo otros personajes más la semana que viene, seguiremos hablando de otros más hasta culminar con el mayor de los influencers que fue Jesucristo. Señor, gracias por esta palabra que espero sea de bendición y de ayuda para todos cuantos las escuchen ahora. Que seamos los verdaderos influencers que te alabamos, que te adoramos. Señor, gracias porque tú me has dado la oportunidad de hacerlo. Que los corazones sean tocados por tu palabra. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, envíame tu comentario. Escríbemelo, por favor. Mensajito, que pastor, gracias por esto, como quiera que sea, o dígame, no me gustó, no estoy de acuerdo con eso. También es importante escucharlo. 0412-726-9831, ese es mi teléfono. Mi mensaje por WhatsApp, por ahí me gustaría mucho. O me llama, como quiera que sea. O a través de mi correo, carlosherdet@gmail.com. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y que sigamos disfrutando de la misericordia del Señor. La semana que viene continuaremos con este tema sobre dos personajes más para ser los verdaderos influencers que Dios quiere que seamos. Dios les bendiga.